Listo. Doctora, Entonces, disculpe, mi dime, compañero me indica que le acepte, por favor, para ingresar. pero nadie me ha mandado una solicitud. A ver qué vuelvo a intentar. Gracias, doctora. No hay nadie que me mande una solicitud para ingresar. Le estuvo diciendo que estaba enviando, doctora, y que no le acepta. Que entre normal porque ustedes han podido entrar normal. Sí, doctora, qué raro. Mando el link nuevamente, a ver, no se estará confundiendo. Ya, entonces de este grupo van a exponer Joaquín Francisco, Isabel Milagros y Rubén Abarca, los tres, ¿ya? Entonces, empiece cualquiera de los tres con su exposición. Tienen, por favor, máximo 20 minutos, chicos. Distribuyan bien su tiempo. Inicia su compañero. Ustedes ya saben cuántas diapositivas tienen. Entonces, distribuyan bien esos temas también entre los tres. ¿Sí? Entonces empiece Rubén Abarca, a ver, con su exposición.
Siguiendo con la exposición, vamos a ver las causas locales y sistémicas. Siguiente, por favor. Entre las principales causas locales vamos a ver que la más frecuente va a ser el traumatismo y causas principales. En este caso de epistaxis también vamos a tener la inflamación, infecciones como leishmania, que hemos visto que esta enfermedad afecta sobre todo a zona mucocutánea. También cuerpos extraños, que esos se van a presentar sobre todo en niños que tienden a ingerirse cosas a los orificios nasales, tumores intranasales, malformaciones vasculares, inhalantes como la cocaína, y también vamos a tener, ¿no?, la desviación del tabique nasal, donde la mucosa nasal queda expuesta a factores ambientales. Y vamos a ver, ¿no?, que, por ejemplo, en zonas donde la humedad no haya bastante, no haya humedad, puede provocar sequedad e irritación de las mucosas. Y vamos a ver que ese es un factor común, por ejemplo, en esta zona, ¿no?, como en zonas como Cusco, Puno, que nos presentamos bueno, no tenemos humedad, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Entre las causas sistémicas vamos a ver vamos a ver que estas están asociadas a enfermedades sistémicas, hematológicas, hepáticas y renales, genéticas o cardiovasculares. Y vamos a ver que se van a presentar en un 45% de los pacientes se encuentran, ¿no?, en este caso hospitalizados. Y por lo general esos pacientes van a padecer una enfermedad sistémica. Ha habido un estudio de NITS que se ha visto, ¿no?, que el 15% de los pacientes estaban o recibían un tratamiento con anticoagulación a largo plazo. El 33% tenía antecedentes de hipertensión, pero todavía no se ha habido, no hay estudios que han establecido, ¿no?, esta relación causal. Y el 0,9% tenía algún trastorno de coagulación subyacente. Entre los trastornos hematológicos hereditarios están la enfermedad, por ejemplo, de von Willebrand o la hemofilia. También son comunes en pacientes con anticoagulación y medicación que alteran la función plaquetaria. Siguiente, por favor. Bueno, el origen y del sangrado, bueno, siguiente, por favor. Vamos a ver que el origen del sangrado puede ser hemorragias anteriores y posteriores. Vamos a ver que las hemorragias anteriores son las más comunes y estas se van a encontrar en el área de la cuenca vascular del tabique nasal. Bueno, en esta zona se va a encontrar el plexo de Kieselbach y vamos a ver que en esta zona se produce la anastomosis de tres vasos primarios. Primero, la rama septal de la arteria etmoidal anterior y la rama nasal lateral de la arteria esfenopalatina y también la rama septal de la rama labial superior de la arteria facial. Y vamos a ver que van a ser las más comunes, ¿no? Estas no requieren, no pueden ser tan peligrosas, por así decirlo. Pero en cambio vamos a tener la hemorragia posterior y vamos a ver que estas surgen más comúnmente de las ramas posterolaterales de la arteria esfenopalatina, pero también puede surgir de las ramas de la arteria carótida. Y vamos a ver que estas provocan ya una hemorragia significativa y en muchos casos requiere que se derive de manera urgente a un servicio de urgencia de estos pacientes. Y bueno, y también, ¿no?, que tenga que evaluarlo, en este caso un otorrino, y a veces en muchos casos requiere también hospitalización. Siguiente, por favor. Bien, pasando a la parte de tratamiento, siguiente. Primero tenemos que identificar tempranamente qué pacientes van a ser aquellos que requieren una intervención rápida y cuáles no. Para esto vamos a ver qué edad es la que tiene el paciente, ya que al ser un adulto mayor, estos pueden sufrir una descompensación más rápida por una pérdida de sangre de gran volumen. Si presenta comorbilidades, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, si presentan hipertensión, si presentan coagulopatías o algún uso de medicamentos, quizás anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, que puedan aumentar mucho más el volumen y disminuir la capacidad fisiológica del cuerpo para detener el sangrado de forma natural. El sangrado sigue activo o ya se han formado coágulos, asimismo la severidad con la cual está surgiendo el sangrado en los pacientes. Lo segundo es que la primera medida en el tratamiento del sangrado activo en la epistaxis es la compresión sostenida del tercio inferior de la pirámide nasal por 5 minutos a más. Esto es importante que lo manejemos nosotros y los pacientes también, ya que esa es la primera maniobra que debe realizarse para detener una epistaxis, así sea en la casa o en cualquier entorno. Tercero, la rinoscopía anterior se va a realizar para identificar el punto de sangrado, previa eliminación de los coágulos en la región nasal, para examinar la parte anterior en las regiones del tabique nasal, cornete inferior y medio, piso de la nariz y la mucosa nasal anterior para un sitio de sangrado.
Se va a examinar usando una endoscopía nasal en sangrados nasales recurrentes, previa intervención previamente habiendo realizado un packing o cauterización, pero es de difícil control. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el packing nasal se va a realizar en pacientes con el origen de sangrado sin identificar o con un sangrado activo que no cede ante la compresión de 5 minutos. En los pacientes con alto riesgo de hemorragia que estén usando anticoagulantes. Así es, el origen es anterior, se puede realizar en los tópicos de emergencias sin necesidad o sin ayuda de un especialista. Siempre utilizando medicamentos profilácticos por una posible infección de Staphylococcus aureus. Y si el origen fuera posterior, esto requiere sí o sí un manejo por una consulta del especialista. La educación al paciente sobre el taponamiento. Se debe hablar sobre las implicancias y las complicaciones del proceso, así como el tiempo de retirada del packing de los pacientes, ya que el taponamiento no es un procedimiento cómodo para el paciente. La identificación de los factores de riesgo que puede tener el paciente, como ante sus antecedentes, además, y bueno, intervenir. La cauterización nasal se realiza anestesiando una vez localizado el sitio de sangrado, con o sin descongestionante, utilizando nitrato de plata. Este procedimiento lo tiene que realizar el especialista. Y las ligaduras o embolización se realizan ante el fallo de packing y la cauterización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver unos videos. Este video, el anterior es un video también. Ya, sobre el taponamiento nasal tradicional. Bueno, vamos a ver que lo que se tiene que hacer es que se necesita una gasa de 1.25 centímetros de ancho con vaselina, pinzas hemogéneticas, el rinoscopio y guantes no estériles. Se va a desinfectar, por supuesto, la mano, se colocan los guantes y se explica al paciente que el procedimiento se va a hacer incómodo. Bueno, como vemos, se inserta la gasa, se rota y se remueve se inserta el espéculo, se aplana la mecha nasal, se inserta el asa de mecha. Esto es por un taponamiento nasal anterior, como estamos viendo. Se utiliza, bueno, por supuesto tenemos que ser bastante cuidadosos, ya que los materiales que estamos introduciendo pueden lesionar aún más la mucosa nasal y generar una hemorragia anterior, adicional a la que ya está teniendo el paciente. Esto se hace de manera gradual hasta que se llene por completo la fosa nasal. Creo que ya terminé el video. El siguiente es un video sobre el taponamiento posterior, sobre el proceso de taponamiento posterior. Dale, por favor. Este se va a realizar de forma más complicada, ya que vamos a hacer uso de una sonda Foley, así como de solución fisiológica, aparte de lo que ya habíamos utilizado. Es necesario que el especialista se siente cerca del paciente. Perdón. Recordar que debemos liberar antes los coágulos y posteriormente se saca tenemos que embadurnar la sonda que va a ingresar en una solución desinfectante. Esto lo ingresamos a través de la fosa nasal y como vemos el especialista está pidiéndole al paciente que abra la boca para observar la punta de la sonda, como está ingresando hasta la parte de atrás de la nasofaringe y se asoma a través del istmo de las fauces. Una vez que eso llegue al sitio, esto se va a llenar con 10 mililitros de fluido y se va a expandir para bloquear la parte posterior de las coanas en la nasofaringe. Y vamos a recordar que se debe mantener una ligera tensión para evitar algunas complicaciones. Esto se tiene que fijar después, posteriormente, con las diferentes gasas y esparadrapos, y tenemos que recordar que todo se va a poner hacia el mismo lado del donde se ha insertado, hacia el mismo lado de la fosa nasal, y tenemos que tener mucho cuidado de que no haya necrosis en las partes de las narinas. Luego, para retirar, se va a desinflar el balón, se procede a sacar la sonda y las gasas y se vuelve a reevaluar el estado del paciente. Y eso sería todo. Gracias. A ver, chicos, creo que ese plexo posterior que tú mencionaste de la unión del etmoidal posterior con un ramo de la esfenopalatina, no han encontrado cómo se llama, así como el plexo de Kieselbach tiene un nombre. Doctor, en este caso se va a denominar el plexo de Wodrup.
Eso, tienen que mencionarlo, ¿ya? Ese plexo de Wulldorf que no está en su diapositiva. Hay que mencionarlo, sus compañeros tienen que saber eso también. Entonces, como su compañero lo ha dicho, la causa más frecuente o las epistaxis más frecuentes son anteriores. El 90% es anterior. Uno que otro o más raramente las posteriores. Tienen que saber hacer un taponamiento nasal anterior, que es para frenar estos sangrados. Siempre intentar, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sangre que está perdiendo. Si con la digitopresión yo puedo calmar y parar ese sangrado, suficiente probablemente. Y es lo que hacen, ¿no? Varios pacientes con digitopresión en su casa pueden calmar su sangrado, por eso ya no acuden. Salvo no ceda la digitopresión, recién van a buscar ayuda a un especialista para detener ese sangrado. Las causas son muchas. O sea, de la epistaxis hay que saber causas, ¿no? Pueden ser causas sistémicas, no sistémicas, la más frecuente es las traumáticas. Entonces, si yo conozco la causa, puedo tratar. ¿Han hablado de cauterización con nitrato de plata? A ver, Doctora, sí, lo mencionamos en la exposición. La cauterización con nitrato de plata se realiza principalmente cuando se puede localizar el sitio de sangrado. Y también tenemos que tener en cuenta que la cauterización nasal se la debe realizar un especialista porque una mala cauterización puede empeorar el cuadro. ya, pero cauterización se puede hacer con nitrato de plata y con electrocauterio también. O sea, no es solo nitrato de plata. El nitrato de plata se lo puede usar para un niño probablemente, ¿no? Porque no genera mucho dolor, no genera mucha incomodidad, como el electrocauterio donde tengo que colocar yo anestesia. O sea, siento tal vez les ha faltado un video por ahí a ver cómo se hace la electrocauterización, cómo se hace la cauterización con nitrato de plata. ¿Ok? Ahora, existen tumores nasales vasculares que también son responsables de epistaxis. ¿Cuál? Están hablando de epistaxis ustedes. Doctora, el carcinoma de células escamosas. No te escucho, perdón. Más fuerte. Doctor, el carcinoma de células escamosas, también carcinoma quistenoide y melanomas dentro de las neoplasias son las que pueden producir epistaxis. No hay una. Benigno, no maligno. Dime. Sí, era el angiofibroma nasofaringeo juvenil, ¿no? Que era una de las causas también raras. Es nasofibrangioma juvenil. Es un tumor vascular, es benigno, pero es un tumor vascular que solo se presenta en jóvenes varones, exclusivamente del sexo masculino, y que cursan con epistaxis severas. Esas cursan con epistaxis severas. Esas te pueden dar epistaxis posteriores. Y ante la sospecha, pues, de un niño con esto, un joven con esto, hay que hacer un buen examen, ¿no? Es un tumor perfecto, hay que descartar si no es vascular o no, o la causa del sangrado es un tumor vascular. O sea, en cuanto a causas, hay varias de la epistaxis. La epistaxis es un signo y un síntoma, no es una enfermedad. ¿Sí? Entonces tendré que tratar la causa. Listo. Siguiente grupo, por favor, que continúe. ¿Quién es el siguiente grupo? Doctora, es traumatismo. Me está presentando un momentito, por favor. A ver. Miren, chicos, yo ya he subido ya unas 5 preguntas de todo lo que van a exponer. Van a tener 6 minutos para hacerlas. Son solo 5 preguntas. Está en su aula virtual. Ahí tienen que entrar y dar ese pequeño post-test de esto, ¿no? De lo que están exponiendo. Entonces, acá que exponga, a ver quién. Indira Anaya, luego le sigue Alonso Terán y finalmente Helen Díaz. Entonces empiece su exposición, por favor.
Si sus compañeros tienen dudas, apenas termine de exponer, pregunten, chicos, ¿ah? No soy la única que va a preguntar. Empiecen. Disculpe, doctora, una consulta. Dime. Con respecto a la exposición anterior, las epistaxis producidas por presión alta o en las crisis hipertensivas, ¿se dan a nivel de los plexos anteriores o posteriores? Puede ser ambos, mixto. Ambos. Tienen que preguntar a sus compañeros. Esos son los expositores, chicos, por favor, ¿ya? Pero sí ambos. Entonces, las crisis hipertensivas pueden producir epistaxis posterior y anterior. Entonces, en esas crisis hay que estar bien atentos y hay que bajar la presión. Pues si yo no bajo la presión, lo mismo que nada, no me va a servir mi taponamiento probablemente, porque si retiro mi taponamiento, nuevamente va a sangrar. Entonces, empiece, Indira. Doctora, buenas tardes, compañeros todos. Vamos a empezar con el tema de traumatismos nasales. Siguiente, por favor. Bueno, este es nuestro índice. Vamos a abarcar los temas de anatomía, definición, la epidemiología, etiología, el diagnóstico, la clasificación, el tratamiento y por último algunas complicaciones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la anatomía, la estructura anatómica de la nariz vemos que es muy importante para poder entender la fisiopatología de las fracturas nasales. Bueno, vamos a ver que el hueso maxilar, el esmoidal, el frontal, el vómer y los huesos nasales van a formar la estructura ósea de la nariz. Y es común que las fracturas se produzcan distalmente, donde los huesos nasales son más finos. Hablamos de los pares de los cartílagos laterales, tanto superior e inferior, y el septo nasal van a formar lo que es la estructura nasal cartilaginosa. La porción media del cartílago cuadrangular va a estar formado por los cartílagos laterales superiores, y la zona de transición entre la región proximal gruesa y la porción distal fina en el tercio inferior a la mitad de los huesos nasales va a ser mucho más susceptible a las fracturas. Aproximadamente un 80% de las fracturas nasales ocurre en esta zona de transición. Siguiente, por favor. Bueno, en el interior de las fosas nasales se encuentra lo que es hacia la parte medial del septo nasal. Va a estar constituido de arriba hacia abajo por lo que es la lámina perpendicular del etmoides, el cartílago cuadrangular y el vómer. El tabique cartilaginoso se interpone posteriormente a la porción perpendicular del etmoides y el vómer, dando lugar a una fuerte unión osteocondral. Y también tenemos que las áreas débiles del dorso cartilaginoso y las débiles conexiones que tenemos entre el cartílago septal y la cresta maxilar van a representar una alta incidencia de fracturas, incluso de dislocación del septo luego de un trauma nasal. Las partes laterales inferiores son responsables del contorno estético de la nariz y esta constituye una fuerte estructura cartilaginosa. El cartílago septal posterior es mucho más grueso, este sostiene la parte superior y va a formar los 2/3 de la nariz. El septum, esta estructura de la línea media está soportada lateralmente por una crura media de los dos cartílagos laterales. Siguiente, por favor. Bueno, en esta vamos a ver la vascularización de la nariz. Bueno, tenemos que las arterias carótidas, tanto internas y externas, van a suministrar la sangre nasal. La mayor parte de las arterias provienen de las regiones tanto palatinas, infraorbitales y las ramas espinopalatinas de la arteria maxilar. El suministro de sangre a la porción inferior y media es proporcionado por las ramas de la carótida externa, así como por las ramas etmoidales anteriores y posteriores de la arteria carótida interna. También podemos ver que la inervación depende tanto de las fibras nerviosas del esfenopalatino en la porción posterior y del nasal interno en la porción anterior. En el caso del vestíbulo y la pirámide van a ser inervados por la rama maxilar superior del gemino. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, como ya vimos, los huesos nasales son los que mayormente se fracturan en las tramas faciales, además de ser esta la tercera fractura más común en el cuerpo. La nariz, al ser la parte anatómica facial que tiene mayor proyección, es la principal estructura que se lesiona ante un evento traumático. A pesar de ser una lesión tan frecuente, este puede pasar inadvertido, sobre todo en traumas durante la edad pediátrica, que posteriormente se convierte en una desviación septal o en una obstrucción nasal cuando ya llegan a la edad adulta. Además, los huesos nasales se fracturan con mayor frecuencia,
que otros huesos de la cara, y bueno, estos también suelen ir acompañados de desgarro mucoso que ocasiona una hemorragia nasal significativa. También vemos que el edema mucoso va a provocar una obstrucción de la vía superior, de la vía aérea superior, y este va a complicar así el diagnóstico y también la toma de decisiones. Siguiente, por favor. En el caso de la epidemiología, los traumas faciales, específicamente la fractura nasal, ocurre o se presenta un 40% de veces. Las fracturas del macizo facial son poco comunes en los pacientes menores de 5 años y la incidencia incrementa a mayor edad, ¿no? Por la participación de los jóvenes en la actividad en actividades, por ejemplo, de deportes de contacto, y esta tiene un pico de presentación entre los 16 y 20 años. Siguiente, por favor. Con respecto a la etiología, los traumatismos nasales van a ser el resultado de una fuerza aplicada en el tercio medio facial, por ejemplo, en caso de accidentes de tránsito, lesiones deportivas o incluso de un asalto físico. La fuerza puede ser lateral o sagital o inferior, y bueno, pueden tener un rango de simple o a completa disrupción del complejo naso-orbitaloesmoidal con lesión de los tejidos blandos extranasales. Bueno, también indicar que las fuerzas de lesiones laterales van a constituir un tipo común de fracturas nasales, aproximadamente un 90%, y estas están relacionadas con traumas durante la realización de deportes de alto impacto, accidentes automovilísticos, o caídas y heridas por armas de fuego. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora. Siguiendo con la exposición, hablaremos, siguiendo con la etiología de los traumas nasales. Se menciona que los traumas indirectos resultan en fracturas externas en el lado contralateral y típicamente involucran lo que es la deformidad septal. Y los traumatismos inducidos por accidentes de vehículos automotores y por proyectiles resultan comúnmente en lo que son las lesiones frontales. Se dice también que las fracturas nasales están usualmente asociadas con fracturas de procesos ascendentes del maxilar o del proceso nasal del hueso frontal. Se dice también que otras fracturas faciales, particularmente del borde orbital inferior o cigomático, pueden estar asociadas con traumas nasales severos y por lo tanto requieren un manejo multidisciplinario con otros servicios, como por ejemplo servicios de cirugía reconstructiva, maxilofacial, neurocirugía y oftalmología. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer, siguiente, va a ser una historia clínica detallada, donde el estado previo del paciente va a ser lo primordial. Entre ellos vamos a tener la interrogación de ella, preguntándole la edad del paciente, si ha tenido traumas nasales previos, patologías nasales no traumáticas, entre ellos van a ser, por ejemplo, la rinitis alérgica, la sinusitis. Y también es importante preguntar si ambas fosas nasales se encuentran permeables previo al trauma o si hay un bloqueo nasal post-trauma, ya que ayuda a detectar posibles procesos obstructivos secundarios a la fractura nasal, como por ejemplo una obstrucción nasal debido a un hematoma alar o septal, o bien una desviación septal que ocluya una de las fosas nasales. También es relevante si se ha tenido alguna cirugía previa entre ellos, ¿no? También tenemos características del trauma actual, en donde se va a valorar la evolución del trauma nasal, la fecha y hora de la fractura. Se tiene una ventaja entre 5 a 10 minutos, 5 a 10 días para realizar una reducción de la fractura nasal, ya que es el tiempo donde se puede conciliar los huesos nasales. También podemos usar la dirección del trauma, ya puede ser frontal o lateral, la intensidad o mecanismos donde podemos ver la agresión, la caída o los accidentes de tránsito, los traumas frontales directos aplicados sobre el dorso nasal, que producen fracturas de la parte delgada de los huesos nasales, causando fracturas nasoetmoidales. También tenemos los traumas laterales, que son el mecanismo más frecuente de las fracturas nasales y los menos graves. Siguiente, por favor. En cuanto a la exploración nasal, vamos a tener la inspección, donde se registran signos de epistaxis
uni o bilateral. Además, tumefacción nasal, hundimiento de las paredes laterales, desviación nasal lateral, depresión del dorso nasal, heridas cutáneas, telecanto, que son las fracturas naso-etmoidales, y las verticalizaciones de las narinas, que es también comúnmente llamada nariz de porcina, en los casos de hundimiento severo del dorso nasal. Siguiente. En cuanto a la palpación, se procede con la palpación de la pirámide, recorriendo primero el dorso nasal con los dedos en búsqueda de una lesión ósea o crepitaciones, y posterior la palpación con los ambos índices, las partes laterales. En este momento se puede ejercer presión sobre la cara lateral en dirección medial en los casos de desviación lateral y si ha ocurrido en poco tiempo desde el momento de la fractura. Se puede lograr una rápida reducción de la misma. En cuanto a la rinoscopía anterior, se debe examinar con el rinoscopio, como podemos ver en la imagen, el vestíbulo nasal, el meato inferior, los cornetes y el tabique, buscando lo que son las laceraciones o hematomas del septo y descartar hematomas septales o desviaciones del mismo. Las lesiones septales son la principal causa de deformidad nasal secundaria. Siguiente. En cuanto al diagnóstico de las fracturas nasales, principalmente es clínico, y la radiología sirve para confirmar el diagnóstico clínico. Aunque su normalidad no descarta la fractura, se suele utilizar la proyección lateral del hueso propio y la proyección de Watters, que muestra el dorso de la pirámide ósea, el septum nasal y los huesos faciales adyacentes, lo que es la órbita y el etmoides. Se debe realizar una tomografía de senos paranasales o reconstrucción facial si se sospecha de fracturas naso-orbitoetmoidales, cuando existe equimosis periorbitaria y o epictasis, anosmia o nariz decidida de montar. La técnica radiológica puede ser negativa hasta un 25% de todos los pacientes con fractura nasal, y en ocasiones se ha utilizado como apoyo diagnóstico el ultrasonido de alta resolución. Esta es una técnica que no implica radiación ionizante, cuya ventaja resulta de ser operado a pendiente. La ventaja del ultrasonido es que se puede mostrar disrupciones del hueso nasal hasta un 0,1 milímetros, que se da en todos los casos, ¿no? Siguiente. En cuanto a la clasificación, vamos a tener la clasificación de Strack, ¿no?, que categoriza las fracturas nasales en función a su localización ante-posterior, entre las fracturas nasales por impacto frontal y la de desviación lateral. Entre ellas vamos a tener el tipo 1, que son aquellas que afectan a la porción más anterior de los huesos nasales y el tabique. La de tipo 2, además de afectar los huesos nasales y el tabique, presentan lesiones en la apófisis frontal y maxilar. La de tipo 3, que afecta a ambas apófisis frontales del maxilar y el hueso frontal, siendo en realidad las fracturas nasoetmoidales orbitales. Siguiente. Continuando, también hay otro tipo de clasificaciones para las fracturas nasales y septales. Tenemos esta que va a dividir en 5 subtipos. Por ejemplo, el tipo 1, que va a ser la simple recta, y en esta vamos a ver que va a haber una fractura unilateral o bilateral. Puede estar desplazado o no, o puede tener, no puede tener lo que viene a ser la desviación de la línea media. En lo que viene a ser el tipo 2 o simple o desviada, vamos a tener que es una fractura unilateral o bilateral que va a estar desplazada, y esta va a tener lo que viene a ser la desviación de la línea media. En la tipo 3 o conminuta, vamos a ver que es una fractura conminuta de los senos nasales con un septo torcido. Pero en esta se va a preservar lo que viene a ser el soporte septal en lo que viene a ser la línea media, además de lo que viene a ser el septum, que no va a interferir en lo que viene a ser la línea media. En la tipo 4, lo que viene a ser la desviación severa nasal y septal, vamos a ver que va a tener una fractura unilateral o bilateral con severa desviación o disrupción de la línea media. Esta va a ser secundaria ya sea la fractura septal severa o también una dislocación septal. En esta se puede ver que puede estar asociada con una fractura congenita nasal y septal, y lo que puede interferir en lo que viene a ser una reducción ósea.
En la tipo 5, que va a ser la compleja nasal y septal, vamos a ver que estas van a tener lesiones severas, pueden incluir tanto laceraciones y trauma también en los tejidos blandos adyacentes. También puede haber lo que viene a ser la famosa silla de montar, también puede haber lesiones abiertas y también abulsión de los tejidos, por lo cual se requiere interconsulta con más servicios. También vamos a ver que se puede clasificar de la siguiente manera, como lo que viene a ser las fracturas no desplazadas con línea de fractura minimista, que estas se van a dividir en dos tipos, que son la fractura unilateral por impacto leve en el plano frontal y lo que viene a ser las fracturas bilaterales por impacto frontal o oblicuo. También vamos a tener lo que viene a ser las fracturas con desplazamiento, que van a ser clasificadas en tres tipos, que vienen a ser la fractura del esqueleto óseo, la fractura del septum nasal cartilaginoso óseo y también lo que viene a ser las fracturas septopiramidales. Vamos a ver que todas ellas pueden ser tanto abiertas como cerradas, pueden ser simples o complejas, pero el paciente siempre nos va a referir que puede presentar dolor, puede presentar también epistaxis tanto de forma unilateral o bilateral, también puede tener lo que viene a ser la deformidad nasal, ya sea también un hundimiento o un desplazamiento lateral. También puede presentar edema o también en lo que viene a ser el borramiento de los pliegues nasales. En lo que viene a ser el tratamiento, hemos escogido este esquema. Por ejemplo, el tratamiento generalmente se va a dar de acuerdo a la clasificación en la que se ha clasificado de traumas. Por ejemplo, en el tipo 1 vamos a ver que es principalmente los medios físicos, ya sea la imposición de hielo a las 24 horas, lo que viene a ser la analgesia, también el uso de antiinflamatorios y el control evolutivo constante. En lo que viene a ser el tipo 3 y el tipo 2 y el tipo 4, vamos a dividirlo en dos, en lo que viene a ser menos de 4 horas y más de 4 horas. Por ejemplo, el de tipo 2 y el tipo 3, cuando son menos de 4 horas, vamos a ver que estas van a ser una reducción cerrada. Se puede poner lo que viene a ser la férula, también podemos saber lo que viene a ser la manipulación septal y también, igual que el anterior, el uso de medios físicos como la que viene a ser el hielo. Si fuera una fractura de tipo 4, y que pasa con más de 4 horas, vamos a hacer lo que viene a ser una reducción abierta, podemos saber si es que el paciente requiere el uso de un injerto columnar, una férula externa y también lo que viene a ser la manipulación septal. En lo que viene a ser la de tipo 5, y estas sí o sí se tienen que evaluar y también se tiene que hacer una reevaluación. Y también se debe manejar lo que viene a ser el edema. En lo que viene a ser el tipo 5, que es la más compleja, como ya hemos mencionado anteriormente, vamos a realizar lo que viene a ser una tomografía coronal, vamos a realizar una reducción abierta, también vamos a hacer una fijación interna, vamos a considerar lo que viene a ser la valoración tanto con cirugía plástica como neurocirugía y también con oftalmo. Estas van a realizar lo que viene a ser un sector de rinoplastia y también lo que viene a ser la osteotomía y la colocación de injerto. También del mismo modo va a realizar lo que viene a ser una fijación interna o externa. Tenemos acá otro algoritmo que también se puede usar. Por ejemplo, vamos a preguntar al paciente si presenta una fractura nasal abierta o un hematoma septal. Si el paciente nos refiere que no, entonces vamos a ver que vamos a preguntarle si es un trauma mayor a las 4 horas o si presenta edema. En el caso de que presentara, entonces vamos a ver a las 72 horas, podemos utilizar los medios físicos fríos, vamos a hacer lo que viene a ser la cabeza con una elevación, el control del dolor, vamos a darle vasoconstrictores tópicos o lo que viene a ser lavado nasal, una cita control para poder valorar lo que viene a ser la evolución del trauma. En el caso de que fuera no, vamos a evaluar si tiene una obstrucción nasal o tiene una deformidad nasal, y si presenta también lo derivamos al otorrinolaringólogo y hacemos otra vez el paso de las 72 horas. En el caso de que presentara una fractura nasal abierta o un hematoma septal, entonces de frente lo derivamos al otorrinolaringólogo. Lo que viene a ser en los traumas nasales se ha considerado como una urgencia a lo que en las fracturas nasales, a la epistaxis y a los hematomas septales alares. Estos se dicen que deben ser diagnosticados y sí o sí deben ser drenados a las 24 horas posteriores al trauma. Esto para evitar que haya una infección o que haya lo que viene a ser la pérdida del cartílago. Esta pérdida del cartílago se va a dar generalmente por lo que viene a ser la necrosis. Posterior a todo esto, lo que nosotros debemos hacer es realizar un taponamiento nasal. Por ejemplo, realizamos un taponamiento nasal bilateral para lo que viene a ser un hematoma septal y un taponamiento nasal unilateral únicamente para lo que vendría a ser un hematoma alar. Lo que viene a ser también tenemos que valorar mucho el tiempo de la reducción de la fractura nasal. Hay un tiempo mínimo y un tiempo máximo. El tiempo mínimo es desde las 24 hasta las 72 horas. El tiempo máximo es de los 5 días hasta los 10 días. Esto porque a los 10 días se va a dar lo que viene a ser la consolidación de los huesos nasales y es por ende que ya no va a ser mucho más trabajoso hacer la reducción. También tenemos que valorar si el paciente tiene o no un edema, para lo cual este tiene que ser sí o sí para que nosotros podamos hacer la corrección. En caso de que el edema sea muy prominente y no nos deje hacer la corrección, nosotros podemos incluir lo que viene a ser el AINE, porque se dice que a mayor
a mayor tiempo, a menor tiempo, la corrección es mucho más fácil y aparte evoluciona de mejor manera. Entonces, hasta el momento, nuestro tratamiento farmacológico sería lo que viene a ser los vasoconstrictores nasales tópicos. También tenemos a los AINES, los antiinflamatorios esteroideos y también a los medios físicos. Acá los criterios a seguir los vamos a dividir en 6, como lo que viene a ser una reducción cerrada de la fractura nasal. Acá vamos a hacerlo tanto bajo anestesia o sin anestesia. En el segundo paso tendríamos lo que viene a ser la reducción de la pirámide nasal, que nos vamos a ayudar tanto del forceps o de las pinzas de Wanson para desimpactar lo que viene a ser los huesos de las pirámides laterales, como lo que viene a ser la figurita de encima. Y también tenemos a lo que viene a ser los bordes de Anten, para principalmente la reducción de lo que viene a ser el tabique. Del mismo modo tenemos el tratamiento del tabique y del ala nasal. Esto cuando haya la presencia de un hematoma, que como ya hemos mencionado anteriormente, debe ser drenado. También podemos hacer una vez que ha sido drenado, debe tener, se va a drenar mediante lo que viene a ser una incisión con un bisturí sobre la parte más caudal del mismo. Aquí vamos a ver lo que viene a ser el mucopericondrio, para luego también aspirar lo que viene a ser el hematoma, y luego vamos a realizar también el taponamiento bilateral. En lo que viene a ser el caso de drenaje de un hematoma alar, vamos a realizar lo que viene a ser una incisión sutil en lo que viene a ser la nasal en la cara lateral, para que de esta forma podamos aspirar el hematoma, y vamos a colocar lo que viene a ser un punto de sutura con nylon y luego aplicar también el taponamiento unilateral. Lo que viene a ser el taponamiento nasal principalmente va a ser para que va a dar un soporte interno, y va a evitar que haya más fracturas cominotas, y también va a generar que haya una buena hemostasia. En lo que viene a ser las férulas nasales, esto principalmente va a ser para mantener los fragmentos alineados, va a disminuir la formación de un edema, va a proteger la pirámide nasal, va a producir lo que viene a ser la estabilización de la pirámide nasal. En lo que viene a ser los cuidados postoperatorios, nosotros vamos a dar lo que viene a ser un tratamiento analgésico, antiinflamatorio. Este antiinflamatorio tiene que ser poco gastrolesivo para evitarle problemas al paciente. También podemos darle algunas recomendaciones, como sea dormir con la cabeza elevada. Vamos a decirle que posterior a las 72 horas nosotros debemos retirar el taponamiento. También debemos decirle que a los 10 días el paciente debe acudir al otorrino para que de esta manera haga su evolución, y también para retirar lo que viene a ser la férula externa. En las posibles complicaciones del trauma podemos mencionar la que viene a ser la deformidad, una deformidad tanto en el aspecto de la nariz o también en la punta de la nariz. También podemos mencionar la colección de sangre en el tabique nasal, como lo que viene a ser los hematomas, ya que ya hemos hablado anteriormente. También puede haber una perforación septal o un colapso del puente, que nos va a dar la famosa la nariz sencilla de montar. También puede haber una desviación septal que puede producir lo que viene a ser una insuficiencia respiratoria. También puede haber lo que viene a ser una dificultad para respirar, que va a ser permanente. También puede haber la secreción persistente de una fosa nasal o ambas fosas nasales. También puede haber la infección de la nariz o de los senos paranasales o de los huesos faciales. Y finalmente podemos mencionar a la anosmia o a la hipoanosmia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Se me un rato la conexión. Bueno, en cuanto al trauma nasal, como su compañero ha visto, la nariz, al ser prominente, va a ser más susceptible a sufrir fracturas, ¿ya? Y la parte que más se fractura es la parte delgada, esa parte de transición entre la parte gruesa y delgada, justo casi con la unión de la parte cartilaginosa de la pirámide nasal. Obviamente esta fractura nasal puede venir solo con fractura a nivel de huesos propios o ir acompañada de un trauma facial y fractura a nivel de lo que es ya sea el maxilar superior. Puede venir ya con un paciente con un trauma facial muy severo que tenga una fractura ya tanto de huesos propios como de lo que es mandíbula, hueso frontal, etcétera, obviamente cuyo tratamiento va a ser una reducción, pero probablemente en sala de operaciones. Existen clasificaciones de fracturas a nivel facial. Dentro de esas es la de Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, que me puede indicar a mí, digamos, la severidad de esa fractura. En cuanto a las contusiones nasales, descartar hematoma septal, por favor. Se tiene que descartar eso frente a una contusión nasal, porque la reducción o el tratamiento de una fractura nasal puede esperar. Tampoco va a esperar un mes o 2 meses, ¿no? Pero puede esperar.
no así el hematoma septal, que lo va a ver, imagino que ya el otro grupo. ¿Ok? Entonces, esas clasificaciones, que algunas clasificaciones creo que han mencionado sus compañeros, siempre aprenderse a la que más a ustedes les convenga. Para mí el Lefford es muy bueno, porque es una clasificación sumamente sencilla. Entonces, si hay un trauma facial severo, probablemente tenga que entrar primero el cirujano cabeza y cuello, ¿no? A poner placas, tornillos a nivel del esqueleto de los huesos de la cara, y probablemente ahí entre también el otorrino. Una vez ya estabilizada esa fractura, probablemente ya se pueda reducir esa fractura nasal. Para. ¿Tienen dudas, preguntas para sus compañeros? ¿Nadie? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Estoy hablando, nadie me escucha. Sí, doctora. Listo, entonces que exponga el tercer grupo. A ver, presente, por favor. Doctora, disculpe, a las 4 algunos de mis compañeros tienen medicina basada en evidencias. No sé si fuera posible de que demos el post-test en la noche. En la noche. A ver, chicos, si quieren terminen rápido la exposición y yo voy a cambiar. Que terminen 10 minutos antes sus exposiciones, suficiente para dar sus post-test. ¿Ok? Está bien, doctora, gracias. Listo, entonces acá van a hablar de cuerpos extraños a nivel de nariz. Que empiece a presentar, van a ser 3 igual, ¿ya? Pablo Sea empieza, luego Harold Guzmán y finalmente Yulisa Subelet. Empiecen a ver, chicos. Doctora, compañeros, buenos días, buenas tardes, de todo. Vamos a presentar cuerpos extraños. Siguiente, por favor. Ya, los cuerpos extraños en la vía respiratoria superior, primero va a ser de atención primaria. Vamos a hablar de una remoción en la cavidad nasal anterior, principalmente en la zona anterior nasal, en las amígdalas palatinas y en la base lingual, ¿no? Donde podrían estar atrapados esos cuerpos extraños. En la imagen tenemos las cavidades respiratorias superiores, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos extraños más frecuentes que se encuentran en la vía respiratoria superior? Las gomas de borrar, fichas de juegos, podemos encontrar plastilinas, pilas de botón, etc. Esta patología se encuentra básicamente principalmente en niños, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que realizar una extracción inmediata porque puede haber una causa de una lesión tisular precoz, por las pilas de botón, y por el lugar de la ubicación va a ser más frecuente en la base de la fosa nasal, al nivel del meato inferior. Siguiente, por favor. En la clínica, la sintomatología siempre va a depender del tamaño del objeto y de la superficie del mismo y del tiempo, ¿no? El tiempo de la evolución del cuerpo extraño. El objeto del tamaño puede ser de superficie lisa cuando el niño permanece asintomático hasta que comienza con rinorrea unilateral, purulenta y fétida, e insuficiencia respiratoria nasal ipsilateral, resistencia al tratamiento médico convencional. Y el diagnóstico puede ser causal a observarse en una radiografía de senos paranasales, como la que tenemos en la imagen, ¿no? Y cuando el objeto es más grande, cuando es de gran tamaño, puede ser irregular o puede causar irritación, se va a manifestar por obstrucción nasal unilateral,
puede haber estornudos de repetición, puede haber prurito, puede haber secreción, y puede ser sanguinolenta o incluso presentar episodios de epistaxis. Siguiente, por favor. El diagnóstico para detectar un cuerpo extraño, primero vamos a ver la anamnesis, se hace la afiliación, principalmente es en niños, ¿no? Y luego se ve el motivo de consulta, se ve si hay obstrucción nasal, por lo cual puede presentar rinorrea, o si hay epistaxis, por ejemplo, el paciente puede presentar una disnea. En los antecedentes puede haber neumonía, telectasis a repetición, y lo principal es el interrogatorio, ¿no? Vamos a ver las características de la rinorrea, si es purulenta, sanguinolenta o pálida, qué tiempo de enfermedad va a tener, hace cuánto tiempo tiene la sintomatología, la ubicación, ¿no? Y si es unilateral o bilateral, ¿no? Para detectar, ¿no? En el examen físico, se va a realizar una inspección simétrica nasal y de un trauma nasal. Se va a realizar una palpación en la pirámide nasal y se va a realizar una rinoscopía en la cual los cuerpos extraños se ubican bajo el cornete inferior o frente del cornete medio, ¿no? En los exámenes auxiliares se realiza una radiografía de Waters. Cuando los objetos son radiotransparentes, esta pues no puede ser útil, por lo cual se va a realizar una tomografía, pero sí sirve bastante la radiografía cuando el objeto va a ser pilas de botón o imanes, ¿no? Principalmente objetos metálicos. Va a ser bastante útil la radiografía. En el caso que no se vea, se puede realizar una tomografía. No en el caso que hay una celulitis periorbitaria, una sinusitis persistente. Siguiente, por favor. ¿Cómo extraemos? Cuando vamos a extraer cuerpos nasales va a ser de frente, o cuerpos faríngeos también va a ser de frente, y si es óticos va a ser de lateral. En la aspiración de un cuerpo extraño nasal, no debe explorar con un paciente tomado. Se realiza a 25 centímetros de la cara, se explora ambas fosas nasales con visión directa. Se va a realizar la búsqueda del posible cuerpo extraño, ya anteriormente identificado con los rayos X o la tomografía, y se realiza una rinoscopía para una visión profunda. Si va a haber una congestión nasal, se puede utilizar un vasoconstrictor con anestesia como la oximetazolina o la fenilefrina, ¿no? Y se confirma el cuerpo extraño y se realiza la extracción tomando en cuenta las características del cuerpo, ¿no? En la imagen 1 tenemos el material que se utiliza y vemos en la imagen 2 cuál es la vía por la cual debemos ingresar, ¿no? A través de un corte sagital. Siguiente, por favor. La primera maniobra va a ser más sencilla si el niño sabe limpiarse la nariz y se suena con fuerza por la fosa afectada mientras se mantiene tapada la fosa contralateral. En aquellos que no saben sonar, el uso de la presión positiva del oxígeno insuflado por la fosa contralateral o por la boca se puede utilizar. Y si no se puede expulsar, se va a proceder a una extracción instrumental. Si el objeto es liso y esférico con superficie convexa, se utiliza el gancho de asa y tras sobrepasar el borde superior del cuerpo extraño, se tracciona a lo largo de la fosa nasal y no se debe intentar extraer con pinzas por el peligro de empujar el cuerpo extraño a la zona posterior de la fosa y provocar una aspiración. ¿En qué caso no se debe disponer de un gancho o asa de Biot? Se puede realizar la extracción directa impregnando con pegamento para reparar heridas en la punta de una sonda de aspiración y luego hacer un contacto con un cuerpo extraño durante 20 segundos y secar suavemente. Y en caso de materiales metálicos como una pila, puede ser útil el uso de un electroimán. Siguiente, por favor.
Acá tenemos imágenes, ¿no? Cómo extraemos el objeto extraño. Siguiente, por favor. Se debe asegurar es que no exista un segundo cuerpo extraño, por lo cual se debe revisar la fosa nasal posterior a la extracción. Y no es necesario emplear tratamiento medicamentoso tras la extracción, aunque va a depender bastante del estado de la mucosa y del tiempo de evolución. Y es necesario realizar lavados nasales con suero fisiológico, y eso cuando no se emplea el tratamiento antibiótico tópico o sintomático. Siguiente, por favor. Bueno, continuando la exposición, yo les voy a hablar acerca de los cuerpos extraños faringeos o a nivel faríngeo, ¿no? Tenemos que saber que habitualmente los cuerpos extraños más comunes que se van a alojar en esta zona van a ser las espinas, los cartílagos de pescado, los huesos pequeños, objetos metálicos dejados. O también aquellos que son inadvertidamente o con intención están puestos en los alimentos, ¿no? Tenemos que saber que esta va a ser una patología mucho más frecuente igual en niños a nivel nasal, también en el faríngeo, y también en adultos portadores que tienen prótesis dentales, ¿no? Entonces, la faringe e hipofaringe, la más frecuente, vamos a encontrarnos en las espinas y el tercio superior del esófago, lo cual va a ser habitual encontrar huesos y espinas de gran tamaño. Entonces, se van a dividir según su posición anatómica en cuanto a la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿no? Entonces, se van a encontrar los cuerpos en nasofaringe, tanto en orofaringe y la hipofaringe. Siguiente, por favor. Entonces, la clínica va a corresponder según esta clasificación. En cuanto a la nasofaringe, vamos a ver que va a haber una obstrucción nasal posterior, y esto, si el evento extraño se permanece varios días, la rinorrea va a ser purulenta y va a ser posterior, ¿no? Entonces, esto va a ser muy común, o la regla de estar en nasofaringe. En cuanto a la orofaringe, se va a referir el paciente presencia de odinofagia, y va a tener una sensación de cuerpo extraño, la cual va a estar acompañada de pinchazos o va a estar localizada en el área de las amígdalas palatinas, ¿no? En cuanto a los niños pequeños, se tiene que sospechar cuando se niegue a ingerir alimentos o llore al tratar de hacerlo, ¿no? Entonces va a ser importante ver una cialorrea típica en cuanto a los niños. A nivel de hipofaringe, si la espina o los huesos pequeños van a producir una odinofagia y una disfagia, ¿no? Y el paciente va a sentir un objeto voluminoso, el cual va a ser incapaz de pasar al esófago y se queda detenido en la hipofaringe. Y por lo tanto puede ocurrir una asfixia con peligro de vida, ¿no? En sí, esta va a tener una fase típica que va a ser presentar el estado de agitación en el enfermo. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, es importante hablar de la anamnesis, porque al interrogar al paciente nosotros vamos a saber más o menos de qué tipo de cuerpo extraño estamos hablando. Entonces, se tiene que hablar, ¿no?, más o menos de la naturaleza del objeto ingerido en cuanto al paciente, y los cuerpos extraños en nasofaringe van a estar alojados en dicha región por una mala técnica de extracción. Puede ser en este caso de un cuerpo extraño nasal, o que esté impactado como consecuencia de un vómito, ¿no? Igual es importante también el diagnóstico, el examen físico, pues el paciente puede referir molestias a nivel submaxilar, entonces se busca en las fosas amigdalares o surco glosofaringio. Si las molestias son a nivel del submentoniano, se sospecha la localización que se encuentra en la base de la lengua, en la epiglotis o en el surco glosoepiglótico, ¿no? Y si la molestia va a ser central, se busca en la parte posterior del hipofaringe o base de la lengua. En cuanto a si la molestia se refiere a nivel supraesternal, se va a sospechar de un cuerpo extraño que se encuentra en el seno periforme, en el tercio superior del esófago o la boca de Killian. Siguiente, por favor. Entonces es importante hacer la exploración. Siguiente, por favor.
Al realizar la exploración a nivel de la hipofaringe y faringe, se va a realizar la laringoscopía, que puede ser directa con la nasofibroscopía o la laringoscopía indirecta con el espejido laringio, ¿no? Entonces, se va a explorar en sí la base de la lengua, los senos piriformes, la glotis y la hipofaringe. En cuanto a la hipofaringe, se debe bien examinar los senos piriformes, ya que en ellos se asientan con frecuencia estos objetos, ¿no? Es muy común que se encuentren aquí. Y en la faringe, utilizar un depresor lingual. Y si no se consigue visualizar el cuerpo extraño, se realiza la laringoscopia indirecta usando un espejido laringio. Siguiente, por favor. El tratamiento va a ser en sí también colocar una anestesia tópica en spray. Va a reducir en sí el reflujo nauseoso. Y en cuanto a los niños, se tiene que utilizar una anestesia general porque ellos no van a ayudar en la colaboración, ¿no? En cuanto a la presencia de un ayudante, se tiene que tirar la lengua del paciente. Con la mano izquierda se va a sostener el espejito y con la derecha se va a introducir la pinza, y si el cuerpo extraño está en la vía digestiva, se tiene que realizar una endoscopia flexible, ¿no? En sí, se debe extraer el cuerpo extraño sin dejar ningún resto con las pinzas adecuadas. Siguiente, por favor. Las conductas a seguir en cuanto a la nasofaringe, estas son menos comunes y van a proceder de la parte anterior de las fosas nasales o de las vías digestivas bajas. Lo más recomendable va a ser siempre realizar la extracción en quirófano bajo anestesia general y por un personal calificado, ¿no? En sí, porque el cuerpo extraño a este nivel puede hacerse fácilmente laringotraqueobronquial o como consecuencias de las maniobras intempestivas. Y en cuanto a la orofaringe, va a haber una sensación de cuerpo extraño acompañada de pinchazos, la cual va a estar localizada en el área de las oídas, las palatinas, y esto va a ser mucho más dificultoso en cuanto a los cuerpos extraños enclavados en la amígdala lingual, ¿no? El cual no va a ser posible visualizarlos directamente y tendremos que acudir al uso del espejito laringio con una pinza de curvatura acentuada, la cual va a ser presa del cuerpo extraño y va a ayudar a extraerlo. Siguiente, por favor. En cuanto a las otras conductas a seguir, las más comunes en cuanto a los cuerpos extraños, dependiendo del tamaño, ¿no? Los cuales van a estar alojados en los senos piriformes, se tiene que llevar al paciente al quirófano y bajo anestesia general mediante un laringoscopio con la espátula de Weber o la de Macintosh y la pinza doble acodada de Maggie se va a proceder a la extracción y se va a contraindicar las maniobras de extracción directas con el espejito y pinzas de Pruning. Y las menos comunes, cuando es en emergencia por atragantamiento, en sí la gravedad del cuadro y la imposibilidad de llegar a tiempo a un centro hospitalario, se va a tomar como medida el salvavidas o el conocido como la maniobra de Hemrich, ¿no? Y si las condiciones vitales del enfermo permiten llegar al centro hospitalario, entonces en sí a nosotros va a tener que recorrer el otorrino con el instrumento más adecuado para esos menesteres que se haga cargo de la situación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los cuerpos extraños en el conducto auditivo, tenemos que primero vamos a hablar un poco sobre la anatomía del conducto auditivo, que tiene una porción cartilaginosa y también una parte ósea, ¿no? La parte cartilaginosa viene a ser superficial y tiene un revestimiento grueso de piel, tejido subcutáneo y vellos. En cambio, la piel de la parte ósea es la parte más profunda, es delgada y firmemente adherida al periósteo y no tiene vello. En esta parte, la manipulación de los cuerpos extraños va a provocar dolor y también, en algunos casos, sangrado. En cuanto a la epidemiología, es muy frecuente en niños de 6 años a menos y menos frecuente en aquellos que son mayores a 6 años y en adultos con necesidades especiales. Bueno, hay una predisposición en los niños con una afecciones irritantes del oído, como la retención del cerumen, o pueden tener una otitis externa o otitis media, o un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aquí es importante la localización. Frecuentemente los cuerpos extraños se ubican en el oído derecho o por el lado prominente, habitualmente en la estrechez o en el istmo. En ocasiones se aloja en los surcos timpánicos o llegan a impactarse en la membrana timpánica, perforándose e incluso llegando al oído medio. Siguiente, por favor.
Bueno, existen tipos, ¿no? de cuerpos, por ejemplo, están los inanimados o inanimados como tipo vegetal, como son las semillas, las legumbres, o animados como son los insectos, ¿no? Que pueden entrar accidentalmente al conducto auditivo externo, o inertes como pueden ser las piedras, minas de lápiz, bolitas de papel, cuencas de collar, algodón, pilas tipo botón. Habitualmente se localizan en la estrechez que existe a nivel, como dije, de la unión de la zona ósea con la cartilaginosa. Y la presencia del cuerpo extraño en el conducto auditivo no es una emergencia, si solo se supone una urgencia cuando se trata de objetos enclavados que protruyen fuera del conducto auditivo externo o en el caso de las pilas de botón, ya que estos vienen a tener un efecto corrosivo. En cuanto a la clínica, bueno, puede ser por una introducción casual, no traumática, no detectada por familiares. Esto viene a ser por un hallazgo casual, ¿no? Que puede permanecer por largo tiempo sin provocar síntomas. O paso de largo tiempo y obstruye por completo el conducto auditivo externo por una retención del cerumen, provocando así un taponamiento óptico, hipoacusia, o comienza con una otorrea o otalgia por inflamación del conducto auditivo, o también produciéndose tos por irritación de la rama auricular del décimo par. Entonces, en estos casos, si se provoca estos síntomas, es recién por estas causas que acuden al médico. En caso de los insectos vivos, estos ocasionan síntomas muy molestos y causan dolor, también picor, acúfenos, y su presencia lleva al niño a sacudir frecuentemente la cabeza. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, la confirmación diagnóstica se da o se realiza mediante la otoscopía, que siempre va a ser bilateral. Para ello necesitamos materiales como el otoscopio con un espéculo de distintos tamaños, ¿no? Puede ser de 2,5 a 4 milímetros de diámetro. Se necesita una buena fuente de luz. También necesitamos un ganchito romo, una alegra roma para cerumen y pinzas de Hartmann tipo pato, jeringuillas grande y batea también. Siguiente, por favor. En cuanto a la técnica de extracción, la exploración se realiza preferiblemente con el paciente sentado, ¿no? Es importante la visión que se realizará por el otoscopio. Si se trata, por ejemplo, de un insecto vivo, lo primero que hay que hacer es matarlo mediante en el conducto auditivo externo de unas gotas de alcohol, aceite o preferiblemente preparados de anestesia tópica. Después se va a proceder con la extracción como si se tratara de un objeto inanimado. Si no hay sospecha de perforación, el cuerpo extraño es de pequeño tamaño y no está impactado, se procederá a la irrigación suave del conducto auditivo externo con agua a temperatura corporal para evitar las molestias y los vértigos. Y bueno, esta técnica está contraindicada en caso de pilas tipo botón por su efecto corrosivo, y también en los objetos como los vegetales, ¿no? Porque ya que se ha visto que con el agua estos aumentan de tamaño y por consiguiente va a haber una dificultad para su extracción. Bueno, en cuanto a la técnica, se realiza la otoscopía, colocamos en supino o en 30 a 90 grados la cabeza, exponemos el oído afectado y, como ya les mencioné, en el caso del insecto, y lo más importante es acerca de las pilas, ¿no? Que no se debe usar, por ejemplo, el agua y también los vegetales. Eso sería todo, doctora. Y a continuación va a haber un video.
En este video, ¿qué teníamos que ver? ¿Cuerpo extraño o tabique desviado? ¿Mm? Chicos. Cuerpo extraño, doctora. Cuerpo extraño, doctora. Famoso rinolito. El rinolito es cuando es un cuerpo extraño, ya que se ha calcificado, es de un cuerpo extraño de mucho tiempo. A ver si no está corriendo, creo, tu video. Listo, chicos. Entonces, que ella exponga, por favor, el otro grupo, el último grupo. Traten de terminar antes de las 3:50, porque a las 3:50 van a dar ese pequeño test. A ver, empiece Rodrigo Orozco, luego le sigue Ana Quintanilla y finalmente Milagros Cruz. Empiece, por favor. Doctora, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Bueno, vamos a exponer acerca de hematoma, absceso y perforación nasal. Siguiente, por favor. Bien, para hablar de lo que es el hematoma septal, lo vamos a denominar al acúmulo de sangre, ¿no? Que se ubica en el espacio virtual que se va a formar, ¿no? Entre el mucopericondrio y el cartílago, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral y requieren una intervención inmediata. En cuanto a la epidemiología, es una entidad rara, ocurre en cualquier grupo de edad, pero más frecuente en niños debido a la frecuencia de los traumatismos y mayor fragilidad del esqueleto septal. En la etiología, generalmente se va a producir por lo que son traumatismos, ¿no? Generalmente por lesiones deportivas o accidentes en carretera, accidentes laborales, agresiones, ¿no? En cuanto a los iatrogénicos, puede deberse o es producto de una complicación de cirugías nasales, ¿no? Por ejemplo, una corrección septal, una cirugía endoscópica, de senos paranasales o cornetes, y los atraumáticos, que son muy raros, y esto por diátesis hemorrágica o efecto adverso de fármacos, ¿no? Como son los anticoagulantes. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, lo que es la fisiopatología, tenemos que el tabique nasal tiene un grosor de 3 a 4 milímetros y en su tercio anterior inferior encontramos lo que es el plexo de Kiesel-Bach. Cuando hay una fractura de cartílago nasal, generalmente se va a formar un hematoma, ¿no? Y este hematoma puede disecar
como decíamos al inicio, ¿no? El mucopericondrio y el cartílago el cartílago formando así un espacio, ¿no? Entonces, este trauma genera fuerzas de cizallamiento o de pandeo que tiran, ¿no? Del mucopericondrio, provocando así la ruptura de vasos submucosos y por ende, pues la acumulación de sangre entre el cartílago y el pericondrio. Y este hematoma, pues, da como resultado isquemia, ¿no? Y generalmente también nos lleva a una necrosis del cartílago septal. Si el trauma es muy grave, el cartílago septal se va a fracturar y la sangre se desplaza hacia el lado opuesto, entonces puede formarse un hematoma septal bilateral, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entre los síntomas más frecuentes son el dolor nasal, la fiebre, la rinorrea y un cambio en lo que es la forma de la nariz, ¿no? Pero lo que hay que resaltar aquí es que el paciente acude con sensación de obstrucción bilateral, que es de instauración rápida tras el traumatismo, ¿no? Si puede ser a los minutos o incluso horas, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es el diagnóstico, se requiere de tres cosas, ¿no? Uno, analizar la sintomatología, dos, la inspección clínica y tres, con la rinoscopía, ¿no? A lo que es la inspección, se puede presentar inflamación de los tejidos, ¿no? Recubriendo la pirámide y con presencia de eritema también, ¿no? Con una tonalidad rojo-violácea. En la rinoscopía anterior se observa un abombamiento de mucosa septal en ambas fosas nasales a modo de pelota de ping-pong. Y a la palpación con un portaalgodones presenta consistencia firme pero depresible. En lo que es la endoscopia nasal es de gran utilidad para limitar la lesión, ¿no? Los límites posteriores. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones, como vamos a ver más adelante, el hematoma puede dar lugar a lo que es un absceso del tabique nasal. También puede complicarse una necrosis avascular del cartílago, un tabique nasal desviado, sinusitis y celulitis facial. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? Hay que drenar con urgencia para evitar posteriores complicaciones, ¿no? Como ya expliqué, ya leí las complicaciones. Y realizamos una incisión amplia para el respectivo drenaje y limpieza de las cavidades, ¿no? Importante aquí también es colocar un taponamiento en ambas fosas, ¿no? Para que de esta manera se evite el acúmulo de nuevas secreciones que puedan llevarnos a un nuevo hematoma o un absceso del tabique nuevamente, ¿no? Y bueno, puede retirarse a partir del tercer al cuarto día y se puede asociar con analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un pequeño video. Puedes ponerle play, por favor. No tiene audio ese video, ¿no? Pero bueno, básicamente ahí están colocando anestesia para poder drenar el absceso. Doctora, ¿puedo explicar el video? Sí, tienen que explicar. Ok. En el video podemos
visualizar a una paciente que tiene, como podemos ver acá, un hematoma septal. Explican básicamente el procedimiento de cómo se tiene que tratar el hematoma y comienzan la asepsia y la antisepsia de toda la zona en la que vamos a proceder a hacer la técnica. También se procede a aplicar anestesia tópica dentro de las fosas nasales y se procede a aplicar anestesia del bloqueo trombular de 10 centímetros de lidocaína con epinefrina. Esta se va a aplicar en las ramas nasopalatinas y en las ramas nasales internas de forma bilateral. La punción va a ser con una aguja 14, como podemos ver acá. Y después de eso vamos a hacer una incisión para poder abrir, como podemos ver en la imagen, para poder abrir el hematoma. Al realizar la incisión vamos a coger la aguja y la jeringa y vamos a comenzar a succionar. Después con una pinza, como podemos ver acá, verificamos que el contenido ya haya sido vaciado en su totalidad y vamos a colocar este taponamiento a presión. Y después vamos a colocar el bigotil, como podemos ver acá. Listo. Complicación. Bien dicho. A ver. Bien, continuamos con lo que es el absceso septal. Siguiente. Siguiente. Ya, esta patología se va a definir como una colección purulenta en lo que es entre el cartílago del septum nasal y el mucopericondrio. Es muy similar al hematoma, pero en vez de contener el contenido hemático va a tener colección purulenta, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral. Cuando son unilaterales, estos son muy poco frecuentes y se da generalmente en pacientes diabéticos o enfermos inmunosuprimidos. La principal causa de un absceso septal es la que es secundaria a un hematoma septal previo. Esta va a representar el 75% de los casos y se va a dar a consecuencia de un mal diagnóstico o un mal tratamiento, ¿no? Luego tenemos la cirugía septal o nasal previa, pudiendo darse como una complicación postquirúrgica si no se realiza una correcta profilaxis antibiótica. También pueden darse abscesos metastásicos, como en el caso de la erisipela, la escarlatina y la diabetes. Y también por continuidad, en el caso, por ejemplo, de un forúnculo a nivel de la columna. Otras causas son la sinusitis y el consumo de drogas inhaladas, como la cocaína. Dentro de los agentes infecciosos, el más frecuente es el Staphylococcus aureus, seguido del Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y patógenos anaerobios, ¿no? Y en pacientes pediátricos principalmente se considera Haemophilus. Dentro del cuadro clínico es similar al hematoma, solo que en este va a haber adicional el componente flogótico que se va a presentar en la piel de la pirámide nasal, que va a tener eritema e inflamación cutánea centrofacial. ¿No? También se va a caracterizar el gran dolor que va a tener. Esta va a ser de alta intensidad y el carácter de este dolor va a ser de tipo lancinante y pulsátil. Generalmente también va a haber presencia de fiebre y un mal estado general. A la palpación me olvidé comentar que al usar el portaalgodón va a presentar una consistencia firme pero depresiva a nivel de las masas septales. Siguiente. El diagnóstico es la incisión y el drenaje, y el diagnóstico, es el principal, el antecedente de trauma, ¿no? Y el examen físico, la inspección. Dentro de los estudios complementarios se puede observar lo que es el laboratorio a través de los marcadores de inflamación. Siguiente. Y el tratamiento es la incisión y el drenaje del mismo. Y a esto tiene que estar acompañado con lo que es una terapia antibiótica apropiada, y también después de esto la colocación de un taponamiento compresivo, ¿no? Para que pueda afrontarse el pericondrio del cartílago. Seguido a esto también se le puede dar analgésicos al paciente por el dolor que va a tener. Siguiente.
Continuamos. Cosa pura. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la perforación septal. En este caso, la perforación septal se va a definir como una solución de continuidad en cualquier parte, sea de la mucosa, el pericondrio o el cartílago septal. Epidemiológicamente tiene una prevalencia del 1% de la población, a pesar de que este dato es inexacto. Dentro de los pacientes que presentan sintomatología por una perforación septal, podemos ubicar un 60%, pero también existen pacientes asintomáticos, en este caso que son 40% y tienen un hallazgo incidental. En este caso las perforaciones pueden ser anteriores, que van a ser un 90%, pueden ser sintomáticas y también puede existir una mayor alteración del flujo aéreo. Pero también existen otro tipo de perforaciones que son posteriores y estas son el 10%. Generalmente son más asintomáticos y tienen una mejor hidratación de la mucosa septal. En este caso tienen menor alteración del flujo aéreo. En cuestión de los signos y los síntomas, vamos a ver que la más predominante es la epistaxis en un 58%, le siguen las costras recurrentes en un 43%, también el paciente sufre de una obstrucción nasal en un 39%, también de dolor facial y de un silbido inspiratorio. Otros síntomas asociados son la sequedad nasal, la rinorrea, la hiposmia y la infección a repetición. Siguiente, por favor. Dentro de la evaluación diagnóstica vamos a tener en cuenta que es necesario realizar una historia clínica exhaustiva, un examen completo y pruebas complementarias, ¿no? En este caso, como lo han mencionado anteriormente mis compañeros, una correcta anamnesis de saber los síntomas y antecedentes rinológicos. En cuestión a la exploración también se tiene que hacer evaluar, ¿no?, la pirámide nasal, se tiene que hacer rinoscopías anteriores y si es necesario una nasofibroscopía. Y en cuestión a las pruebas complementarias va a depender mucho de la analítica sanguínea y también si puede realizarse tomografías, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que se valora el soporte osteocartilaginoso, porque de esta forma vamos a elegir un correcto tratamiento. También tenemos que evaluar el estado de la mucosa para ver si existen lesiones y dónde están ubicadas, y tenemos que observar si existe la presencia de costras, porque estos nos pueden orientar a una enfermedad sistémica, como podría ser la vasculitis. Dentro de la etiología podemos ver que la más frecuente es la iatrogénica secundaria a procesos quirúrgicos nasosinusales. En este caso puede ser por septoplastías, por rinoseptoplastías, por cirugías endoscópicas nasosinusales o por la cauterización por epistaxis. La segunda causa es secundaria a traumatismos locales. En este caso pueden ser por medicamentos inhalados, sean vasoconstrictores o corticosteroides, también por el uso de cocaína, porque esta va a dañar la pared lateral nasal y el paladar duro. También puede ser por traumas junto o asociado a exposición a químicos, que estos van a irritar la mucosa y generan un mayor proceso isquémico, generando una dificultad en la cicatrización, conllevando a una sobreinfección y posteriormente a la perforación septal. También las enfermedades sistémicas o neoplásicas, en este caso, como habíamos mencionado, la vasculitis, la TBC, la leishmania o el VIH. En la edad pediátrica, mayormente se va a desencadenar una perforación septal por causas iatrogénicas, un 40%, y también por cuerpos extraños, en un 20%. Y en raros, muy, muy raros casos, son enfermedades sistémicas o neoplasias. Siguiente, por favor. En cuestión al tratamiento, esta va a depender muchísimo de la sintomatología, porque si el paciente va a ser sintomático, el tratamiento va a ser dirigido específicamente a la etiología, ya que va y también a mejorar la hidratación de las mucosas y posteriormente la calidad de vida. Existen dos técnicas, ¿no? La técnica conservadora y la técnica quirúrgica. En cuestión a la técnica conservadora, es importante hacer una correcta higiene de las fosas nasales con solución isotónica o hipertónica, para poder hidratar y de esta forma eliminar las costras o secreciones. También se va a usar ungüentos y emolientes tópicos
en este caso para evitar que se propaguen bacterias y también para reducir la producción de costras. Posteriormente se hace cauterizaciones, en este caso si es que el paciente cursara con epistaxis. Y también posteriormente se realiza el cierre del el cierre con prótesis siliconada a través de la narina hacia la perforación septal. A esto va a ayudar a la obstrucción nasal. En cuestión a la técnica quirúrgica, vamos a ver que en pacientes sintomáticos el tratamiento conservador no va a funcionar. Y para esta técnica el objetivo va a ser restaurar la fisiología nasosinusal. El éxito va a depender mucho de la condición de los tejidos circundantes, del cartílago y del aporte sanguíneo. Y en cuestión a los factores influyentes, vamos a ver que es importante el estado del soporte osteocartilaginoso y remanente del septum nasal. Siguiente, por favor. En cuestión al manejo de la perforación septal, como ya habíamos mencionado, es importante, ¿no? Analiza primero si es el paciente sintomático o asintomático para dependiendo a eso poder tratar, hacerle el correcto tratamiento por la etiología que va a tener. Es importante también hacer una correcta anamnesis, exploración y pruebas complementarias. Y en cuestión al tratamiento tenemos que determinar si el más apropiado es realizar un tratamiento conservador o quirúrgico. Bueno, dentro de los tratamientos quirúrgicos vamos a ver que existen los colgajos y estos van a ser osteocartilaginosos o también sin soporte osteocartilaginoso. Siguiente, por favor. Uno de estos colgajos es el colgajo de arteria etmoidal anterior, que va a ser más empleado para el tratamiento quirúrgico por su versatilidad y buena irrigación. Esta se basa en una técnica de realización de 3 incisiones. Va a iniciar en la incisión vertical posterior a nivel de la proyección septal y se prolonga inferiormente hasta alcanzar el suelo de la fosa. La siguiente incisión es una incisión vertical anterior que inicia en la proyección septal y llega al suelo de la fosa. Y finalmente en la tercera incisión se realiza lateral inferior que va a unir las otras porciones ya mencionadas. El otro tipo de colgajo es el arterial palatino mayor, que esta va a estar constituida por mucosa septal y del suelo de la fosa nasal, siendo esta arteria responsable de su irrigación. Para ello se va a utilizar las incisiones verticales, que estas primero se realiza una incisión superior paralela a la base del cráneo a 1 centímetro del epitelio olfatorio. Esta va a unir y también existe otra incisión a nivel inferior en la parte superior del meato inferior para comunicar a ese nivel. Se diseca y se va a elevar el colgajo rotándolo antero superior para cubrir la perforación septal. Siguiente, por favor. También tenemos el colgajo de suelo nasal y meato inferior. Esta va a ser útil para el cierre de la perforación septal localizada en la zona anterior o inferior del septum nasal. Para ello vamos a realizar 2 incisiones paralelas, una anterior y otra posterior. La anterior se va a extender desde el límite lateral del meato inferior hasta los 2 milímetros por debajo del límite inferior de la perforación septal. Ambas incisiones se van a unir y se van a disecar en el mucoperiósteo hasta alcanzar el límite inferior de la perforación septal. Una vez elevado este mucopericondrio, se elimina aproximadamente 2 milímetros de mucosa de la zona superior, lo cual esto va a favorecer la adhesión del colgajo al cartílago, asegurando el cierre de la perforación septal. Y finalmente vamos a fijar el colgajo a la mucosa contralateral con suturas reabsorbibles. El siguiente colgajo es el colgajo de pericráneo. Esta técnica quirúrgica consta de un abordaje endonasal, junto con un abordaje que permite el tallado del colgajo en la cavidad nasal. Este colgajo del pericráneo se nutre a partir de arterias supraorbitarias y supratrocleares.
Para su obtención se realiza una incisión coronal que se extiende desde la raíz del hélix. Lateralmente se realizan 2 incisiones a nivel de las líneas temporales y se eleva el colgajo separándolo de la calota. Posteriormente se pliega sobre sí mismo y se sutura en la zona lateral. Posteriormente se realiza una osteotomía en la zona superior del seno frontal y a través de este orificio se introduce el colgajo de la cavidad sinusal y se sutura el remanente septal a nivel posterior y anterior para asegurar la estabilidad. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Bueno, chicos, en cuanto a perforación septal, que es una complicación, muchas veces una complicación en su gran mayoría de procedimiento quirúrgico, que es una septoplastía, la perforación septal solo se cierra si genera síntomas. Si no le genera síntomas al paciente, pues no se toca esa perforación septal, ¿ok? Ahora, existen perforaciones septales que pueden ser por enfermedades autoinmunes, que no tienen un antecedente traumático, un antecedente quirúrgico, más si no, mi paciente viene y no tiene ningún antecedente quirúrgico traumático, y hay una perforación septal, probablemente haya que buscar otras patologías de fondo. Y listo. Entonces, de acá a 8 minutos se va a aperturar su cuestionario, solo son 5 preguntas, chicos, de todo lo que han expuesto ustedes. Y nada, nos vemos la próxima clase, el próximo jueves, ¿ya? Está bien, doctora. Listo. Está bien, doctora. Una pregunta. ¿Son 6 minutos el examen? ¿Perdón? ¿Son 6 minutos el examen? Sí. Son 5 preguntas. Sencillas. Ya, doctorita, gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos.